Esta historia nos muestra a un joven llamado Dorian que al parecer termina asesinando a alguien y después lleva ese cadáver al muelle para ocultar ese crimen. Pero un año antes vemos que Dorian llegó del campo a la ciudad de Londres porque es el único heredero de la fortuna de su abuelo que falleció recientemente. Entonces ya en la ciudad y en una reunión de caridad, Dorian conoce a un artista llamado Basil, quien al ver que Dorian es bien parecido decide pintarlo. Después, durante las sesiones de pintura, Dorian le dice a Basil que le gustaría conocer a más personas aparte del grupo de caridad, y así durante otra fiesta Dorian conoce a un sujeto adinerado llamado Henry y a su esposa Victoria, y donde al parecer Henry es uno de esos adinerados que le gustan los excesos y tratar mal a las personas. A mi fea tía ya la conoce. Es tremebundo. Pero aún así se las ingenia para conseguir la amistad de Dorian. Más tarde, mientras Basil continuaba con la pintura de Dorian, Henry, que también se encontraba ahí, menciona que deberían tomarse un descanso y que conoce el lugar adecuado. Y así Henry lleva a Dorian a una taberna para consumir líquidos y conocer a algunas mujeres. Entonces ya en ese lugar Dorian ve a lo lejos a una joven muy bella que cruza miradas con él, y donde Henry le menciona que debería hablarle porque en ese lugar no hay vergüenza para el placer. Pero la joven al parecer se va con otro sujeto y sale de ese lugar. Entonces Henry, después de mencionar que se le fue la presa, le dice a Dorian que lo envidia porque tiene las dos únicas cosas que valen la pena, como la juventud y la belleza. Más tarde y de vuelta en la mansión, Basil muestra la pintura terminada a Dorian y a Henry, y donde todos mencionan que es una pintura extraordinaria con un Dorian joven y lleno de vida. Pero también Henry menciona que esa pintura se mantendrá igual, pero Dorian perderá su belleza y juventud como todos. Entonces al escuchar esto, Dorian menciona que tal vez debería clavar su alma en el altar del demonio para permanecer siempre joven, y donde Henry menciona que todos buscan trucos mágicos, conjuros interminables o pétalos de fuego para vender su alma, y le pregunta a Dorian que seguramente él no lo haría. ¿Lo harías? Sí. Ya durante la mañana la pintura es expuesta ante todos los invitados, quienes están muy sorprendidos con el gran detalle y la belleza de ese retrato. Después, durante la noche, Dorian averigua que la joven que vio anteriormente trabaja en el teatro y que su nombre es Sybil. Y por supuesto, después de averiguar que ese día ella solo fue por su hermano a esa cantina, Dorian, que se enamoró de ella, empieza a cortejarla como es debido. Y así, como Dorian es joven y no conoce malos hábitos, tiene verdaderos sentimientos por ella. Y por supuesto Dorian también le cuenta a sus amigos sobre esta relación, pero Henry al parecer no está de acuerdo en que Dorian se comprometa con una sola mujer, pero aún así después de dar su opinión le regala un estuche de cigarrillos a Dorian con su propio nombre. Ya durante la noche, Dorian, después de regalar un vestido a Sybil, le pide que se quede esa noche con él, y por supuesto en un principio ella no acepta porque nunca ha estado a solas con un hombre, pero Dorian le menciona que la ama y que no deben ocultar sus sentimientos. Perdóname, no pretendí decir... Y así ambos se entregan y tienen su primer momento de intimidad muy intenso en esa mansión. Despacio, franchute. Después Dorian tiene una pesadilla donde al parecer de pequeño era castigado y tratado muy mal por parte de su abuelo, pero al terminar este sueño y al momento de despertar accidentalmente se provoca una herida en la mano, y por supuesto le menciona a Sybil que ya está acostumbrado porque tiene cicatrices desde pequeño en la espalda, pero al momento de revisar se da cuenta que por alguna extraña razón esas cicatrices desaparecieron. Debe ser por elegancia. Más tarde, Dorian menciona a sus amigos que se comprometió con Sybil y que pronto se casará con ella. Además, menciona que esa noche ella dará una función en el teatro y le gustaría que lo acompañen, pero al parecer todos tienen compromisos y el único que se ofrece a acompañarlo es Henry. Después, ya en el carruaje, Henry menciona que su esposa está embarazada, pero él al parecer no está muy contento. No seas tonto, es el principio del fin. Entonces, antes de ir al teatro, Henry le pide a Dorian hacer una pequeña parada en un lugar donde se encuentran juegos de azar y mujerzuelas. Y así, ya en ese lugar, Dorian pregunta a Henry si su esposa sabe que viene a ese sitio, pero él menciona que en el matrimonio la vida de engaños es necesaria y que ningún hombre civilizado lamenta el placer. Y así, aunque en un principio Dorian tenía algo de conciencia, Henry lo convence para entrar en ese mundo de lujuria y perdición. ¡Me repugnas! Continúa. Después, ya en el teatro, Sybil pregunta por qué no pudo verlos entre el público, y por supuesto Henry miente y menciona que solo estuvieron en la taberna, pero al quedar a solas con Dorian, él al parecer ahora ya no quiere casarse tan rápido, y por supuesto Sybil menciona que se entregó a él y quiere ser su esposa y no su mujerzuela.
Dijiste que me amabas. Pero Dorian, que al parecer sí siente algo por Sybil, también conoció la lujuria que hace que decida irse a pesar de que Sybil le rogaba que se quedara y que lo amaba. Más tarde, mientras Dorian volvía a su mansión junto a Henry y otras mujeres, el hermano de Sybil llamado Jean lo estaba esperando para devolver el vestido que le regaló, el cual su hermana llevaba puesto cuando al parecer decidió terminar con su propia vida. Después Jean menciona a Dorian que su hermana lo amaba y además estaba esperando un hijo suyo, y por supuesto lo culpa por la muerte de su hermana e intenta asesinarlo en esa mansión, pero Henry y otro sujeto que estaban en otra habitación llegan rápidamente para salvarlo. Después Dorian, que estaba muy asustado y confundido por todo lo que pasó, es tranquilizado por Henry, quien lo convence que estas experiencias lo harán fuerte. Después, al quedar solo en la mansión, Dorian nota cosas extrañas con su pintura en la pared, y donde se puede ver que la pintura tiene la misma herida que Dorian se provocó anteriormente, pero él ahora ya no la tiene. Ya durante la mañana, Basil, que llegó para visitar a Dorian y al notar que su pintura ya no está, le pregunta qué hizo con ella, pero Dorian solo menciona que la puso en un lugar seguro porque el sol era muy fuerte en ese sitio. Después, bajo la mala influencia y los malos consejos de Henry, Dorian utiliza su belleza y juventud para seducir a cada una de las mujeres que se cruzaban en su camino. Además, se convirtió en una persona arrogante y con todos los vicios posibles. Eso me enferma. Más tarde, Basil visita nuevamente a Dorian y le exige ver la pintura porque quiere exhibir su trabajo a más personas. Entonces, sin otra opción, Dorian decide llevar a Basil al sitio donde se encuentra la pintura. Y por supuesto, él está sorprendido porque no puede creer que esa sea su pintura. Pero Dorian menciona que juntos crearon eso y gracias a esa pintura él nunca envejecerá y podrá hacer todo lo que quiera. Y por supuesto, Basil menciona que esa pintura es demoníaca y que debería ser destruida. Pero mientras intentaba salir de la habitación, Dorian, que al parecer se volvió demente, lo ataca de manera violenta con un pedazo de vidrio. Y por supuesto, al terminar este crimen también vemos cómo está exactamente la pintura. Después, Dorian al parecer cortó en pedazos el cadáver de Basil para llevarlo fácilmente al río y arrojarlo de manera separada del baúl. Más tarde, y mientras Dorian visitaba la casa de Henry, su esposa Victoria menciona que encontraron el cadáver de Basil en el río. Y por supuesto, de manera cínica, Dorian acude al funeral y menciona algunas palabras de despedida para el hombre que él mismo asesinó. A la eterna realidad. Me repugnas. Continúa. Entonces, después del funeral, Dorian menciona a Henry que hará un viaje para recorrer el mundo y le pide que vaya con él. Pero Henry menciona que su bebé está por nacer y no podrá acompañarlo. Y así, mientras Dorian viajaba por el mundo, vemos que Henry tuvo una hija a quien cuidaba muy bien en su mansión. Muchos años después, Dorian regresa de su largo viaje y se presenta en una fiesta que organizó Henry al saber que él volvería. Y por supuesto, cada uno de los invitados está muy sorprendido porque Dorian sigue manteniendo su juventud. Debe ser por elegancia. Pero aún así, todos le dan la bienvenida y se alegran de que esté de vuelta. Después, en otra habitación, Henry menciona que su esposa falleció de causas naturales y que en el caso Basil la policía nunca encontró culpables. Y por supuesto también pregunta a Dorian cuál es su secreto para mantenerse así a pesar de tantos años de excesos. Pero Dorian solo bromea con él y menciona que si le dijera tendría que asesinarlo. Entonces, de vuelta en la fiesta, una joven llamada Emily que intentaba tomar una fotografía se acerca a Dorian para conversar con él sobre algunos temas de la sociedad. Y por supuesto, al terminar la conversación, Henry menciona que esa joven inusual es su hija. Más tarde, Dorian, que caminaba por el teatro, se acuerda de su amada Sybil y decide visitar su tumba en el cementerio, y donde a pesar de todo él aún se siente culpable por lo que pasó con ella. Después, al abandonar el cementerio, Dorian es interceptado por Jean, quien lo ha estado esperando durante años para vengarse por la muerte de su hermana, pero Dorian se las ingenia y lo convence que el sujeto al que busca debe tener muchos años y él solamente es un joven, y así consigue confundir a Jean y escapa rápidamente. Pero en ese momento Jean también encuentra el estuche de cigarrillos que Henry regaló a Dorian hace tiempo. Ya durante la mañana, Emily visita a Dorian y lo invita a un pequeño almuerzo fuera de su mansión. Y así, ya en ese lugar y después de hablar con Emily sobre muchos temas, Dorian menciona que a lo largo de su viaje se dio cuenta que algunas cosas son más valiosas porque no duran. Y por supuesto, al terminar la convivencia, al parecer también se creó una conexión entre ellos que es vigilada muy atentamente por Henry.
Más tarde, y mientras Dorian tocaba el piano para una organización benéfica, un sujeto interrumpe su actuación y menciona que es demoníaco y antinatural que él se mantenga siempre joven. Pero aún así, él intenta seguir con la función, pero al voltear nuevamente al público, Dorian ve el cadáver de Basil, que también lo observa muy atentamente en ese lugar. Después, al volver a la mansión, el mayordomo que intentaba sacar una rata del cuarto donde se encontraba la pintura es despedido porque Dorian no quiere que nadie se acerque a ese lugar. Y por supuesto, después de ingresar a esa habitación, Dorian intenta destruir el cuadro, pero alguna cosa extraña en ese lugar se lo impide. Entonces, sin otra opción, Dorian intenta pedir ayuda en la iglesia, pero el sacerdote, al ver que se trata de Dorian, al parecer decide no ayudarlo. Después, mientras salía de la iglesia, Dorian es interceptado por Jean, quien pretende asesinarlo con un arma, pero Dorian consigue escapar y se dirige rápidamente hasta las vías del tren subterráneo, donde intenta refugiarse y evitar los disparos, pero desafortunadamente también tropieza y Jean aparece para completar su venganza en ese lugar. Morirás. Pero en ese momento el tren aparece y Jean es arrollado de manera violenta, y por supuesto muy asustado, Dorian se acerca a Jean y logra pedirle perdón antes que él pierda la vida por completo. Perdón. Después, Dorian llega a la casa de Henry e intenta hablar con él, pero antes es recibido por Emily, a quien también quiere contarle todo lo que le está pasando, pero como llegó muy cansado no puede hablar y queda desmayado. Al día siguiente, Henry, que al parecer despertó temprano, ve que Dorian pasó la noche en ese lugar junto a su hija. Y por supuesto, después de enviar a Emily por el desayuno, Henry habla con Dorian y le menciona que debe alejarse de su hija porque conoce exactamente qué clase de hombre es. Además, aunque Dorian mencionaba que ya cambió, Henry le menciona que él nunca cambiará y que es alguien antinatural. Por eso, muy molesto, le ordena que deje a su hija. Pero Emily, que escuchó todo, va tras Dorian y se disculpa por el comportamiento de su padre. Entonces Dorian le menciona que quiere comenzar de nuevo en otro lugar y dejarlo todo excepto a ella. Y por supuesto, Emily, que al parecer también se enamoró de él, no quiere dejarlo. Dorian. Mientras tanto, Henry, al observar algunas fotografías viejas y al recordar que Dorian estaba dispuesto a vender su alma al demonio el día que Basil terminó la pintura, descubre que tal vez esa pintura esté relacionada con su aspecto antinatural. Y así, al obtener información con el mayordomo que fue despedido, Henry también consigue una llave para ingresar a la mansión. Después, al no conseguir que su hija se aleje de Dorian, Henry organiza una fiesta antes que ellos se vayan de viaje. Y por supuesto, era una distracción para que Henry pueda ir a la mansión y encontrar la pintura antes que sea llevada por Dorian al día siguiente, pero Dorian, al ver algunas señales en la fiesta y darse cuenta que Henry ya no está, decide volver rápidamente a su mansión, y así, antes que Henry descubra la pintura, Dorian llega a ese lugar e intenta convencerlo de que solo es una pintura de su abuelo, pero Henry también descubre una bufanda que le pertenecía a Basil y así se entera que Dorian lo asesinó. Además, alguna cosa extraña empieza a moverse en la pintura cubierta, y por supuesto Henry cuestiona a Dorian en qué se convirtió. Entonces él menciona que se convirtió en todo lo que Henry predicó e hizo las cosas que él nunca pudo practicar. Después, mientras echaba la culpa a Henry por todo, se acerca a él e intenta asesinarlo, pero Emily al parecer también llegó a la mansión y Henry aprovecha la ocasión para golpear a Dorian y liberarse. Después se dirige rápidamente a la pintura y consigue destapar la obra que Dorian ha estado ocultando durante años. Y por supuesto, muy asustado y a pesar de que Dorian le pedía no hacerlo, Henry decide quemar la pintura para eliminar a ese ser maléfico. Después sale rápidamente de la habitación dejando encerrado a Dorian y liberando el gas para que sea asesinado junto a ese cuadro. Además, en ese momento Emily también llega a ese lugar, pero Dorian, a pesar de tener la llave para salir, le menciona que tiene su corazón y decide quedarse. Entonces, mientras Emily era llevada por su padre, Dorian se acerca rápidamente al cuadro y decide destruirlo, aún sabiendo que moriría y perdería todo en ese lugar. Y así, a pesar de que la pintura se resistía a ser destruida, Dorian es eliminado junto a ella en ese lugar. Tiempo después vemos a Henry hablar con un familiar porque al parecer su hija Emily decidió abandonarlo. Además, al ingresar a otra habitación, Henry al parecer consiguió el retrato de Dorian Gray, que volvió a su forma original ya que el verdadero Dorian por fin falleció. Y así termina esta historia. Si les gustó el video, no olviden comentar y suscribirse.